Ya. Buenas noches, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el tema que vamos a exponer el día de hoy es el tema de linfomas. Los universitarios, los integrantes del grupo son Saiz Alejandro, Salgueiro Noelia, Sandoval Lourdes, Velázquez Ana y Belis Eunice. Siguiente, por favor. Bueno, Para solamente hablar están 4. Estamos 5, doctor. Sí. Cada... Ah, ya 5. ¿Quién es el que falta? Rude está. Estamos todos. Ah, sí, perfecto. Perdón. Siga nomás. Siguiente. Bueno, para hablar de linfomas, vamos a definir primeramente qué son los linfomas. Bueno, los linfomas son enfermedades malignas que se deben como consecuencia de una proliferación neoplásica de las células linfoides. Los linfomas pueden tener origen a cualquier parte del organismo, sin embargo, tienen una mayor frecuencia a nivel de los ganglios linfáticos. Y dentro de la situación de los ganglios linfáticos suele ser en mayor frecuencia a nivel de los ganglios cervicales, posteriormente axilares, inguinales, ya sea torácicos o abdominales. Esto suele ser, los linfomas se presentan en mayor frecuencia en el sexo masculino. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología de los linfomas, se desconoce en sí cuál es el factor causante de manera específica. Sin embargo, se lo ha relacionado a diferentes factores que pueden llegar a dar lugar a la enfermedad. Entre estos tenemos el factor genético, ambiental y viral. Dentro de la etiología viral se especifica más al virus del Epstein-Barr, debido a que se han encontrado fragmentos de este virus en las células de red Steinberg, es decir, que de la etiología viral más se relacionaría en la presencia de los linfomas de tipo Hodgkin. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología de los linfomas, se plantea que el linfoma afecta a más de 1 millón de personas anualmente a nivel mundial, siendo el linfoma no Hodgkin es quien ocupa el tercer lugar de las neoplasias con crecimiento a nivel anual, después del cáncer de pulmón y el melanoma. La incidencia ha ido aumentando a partir del año de 1990 y esta ocupa el 5.º lugar en la actualidad, siendo la causa de muerte de cáncer a nivel mundial. Siguiente. En cuanto a la clasificación del linfoma, en el año 2001 se ha realizado una modificación del mismo. Entonces, decimos que los linfomas se clasifican en linfomas Hodgkin y en linfomas no Hodgkin. Y estos se van a clasificar en subgrupos en relación a la morfología y al linaje celular de la cual va a dar lugar al linfoma. Dentro de los tipos de linfoma no Hodgkin, estos se van a dividir en 3 subgrupos, que tenemos al linfoma de las células B, al linfoma de las células T y un grupo de la inmunodeficiencia o trastornos linfoproliferativos asociados. Mencionar que dentro de los linfomas, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, el que con mayor frecuencia se presenta en relación a esta clasificación es el linfoma no Hodgkin. Y dentro del linfoma no Hodgkin tenemos a los linfomas de las células B. Y dentro de su grupo que pertenecen a este tipo de linfoma, en mayor frecuencia tenemos en primer lugar a los linfomas difusos de las células B grandes que se presentan en el 31%. Seguido tenemos el linfoma folicular que se presenta en un 22%. Como tercer lugar tenemos el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa en un 7.5%.
En cuarto lugar tenemos el linfoma linfocítico pequeño o leucemia linfocítica crónica en un 7%. Siendo ya que los linfomas que siguen en frecuencia, tenemos el linfoma de las células de manto, el linfoma mediastínico, el linfoma linfoplasmacítico, macroglobulinemia de Waldenstrom, el linfoma nodal de las células B de la zona marginal, el linfoma esplénico de la zona marginal, el linfoma extranodal de las células B de la zona marginal, el linfoma intravascular de las células grandes B, el linfoma de fusión primaria, el linfoma de Burkitt o leucemia de Burkitt y la granulomatosis linfomatoide, que estos se presentarían en mayor frecuencia en relación a los cuatro primeros tipos de linfoma que habíamos mencionado. En cuanto al grupo de los linfomas de las células T, tenemos el linfoma extranodal T, al linfoma cutáneo de las células T, al linfoma anaplásico de las células grandes y al linfoma angioinmunoblástico de las células T. En cuanto a los tipos de linfoma de Hodgkin, tenemos el tipo de predominancia nodular, el tipo linfocítico, el tipo clásico, el tipo de esclerosis nodular mixta, el tipo de celularidad mixta, el tipo de clásico de abundancia de los linfocitos y el tipo de disminución de los linfocitos. Siendo que de los linfomas de Hodgkin, el que con mayor frecuencia se presenta es el tipo de linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablarles sobre los linfomas no Hodgkin, aquellos linfomas que con mayor frecuencia se presentan dentro del grupo de los linfomas no Hodgkin. Siguiente. Ya, continuando, vamos a hablar lo que es del linfoma difuso de células B grandes. Ya, este tipo de linfomas, como ya había mencionado, es el más común en un 30-35% y es predominantemente en adultos. Se asocia más que todo a lo que es la infección por el VIH y el virus del Epstein-Barr. También se relaciona con el desarrollo de ambos. Y este se caracteriza por su agresividad y su amplia localización, ya que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sus causas de este tipo de linfoma no son bien entendidas. Por lo general, estas surgen de células B normales, pero también pueden representar una transformación maligna de otro tipo de linfomas o también puede ser de una leucemia. Este crece rápido en los ganglios linfáticos principalmente y suele afectar lo que es el vaso, el hígado, la médula ósea, entre otros órganos. Principalmente, una de las causas que se ha visto es una translocación y sobreexpresión del gen del BSL2 y el BSL6. Esto es principalmente. El BSL2 esta proteína se encuentra implicada en lo que es la apoptosis, la supresión de la apoptosis. Y también se encuentra lo que es en el cromosoma 8. Ya. A lo que llegué a encontrar en la clasificación de este tipo de linfoma, se clasifica en varios variantes, subgrupos y subtipos. Aquí hay dos variantes morfológicos y que son unos comunes y otros son raros. Aquí está el centroblástico, el inmunoblástico, el anaplásico. Y los raros aquí. Después están los subgrupos moleculares y inmunohistoquímicos. Los moleculares se encuentran en lo que son las células B de centro germinal sumil, activas simil. Y dentro de los inmunohistoquímicos están lo que es los linfomas difusos de células grandes.
CD5 positivo, células B centro germinal simil, células B no centro germinal simil. Después está aquí de los subtipos. Hay diferentes subtipos. Para adelantar, estos principalmente es lo que se encuentra en esta patología. Y hay una clasificación donde se le puede, ¿cómo se le dice? Se le puede utilizar a este tipo de linfoma. Que es la clasificación de Ann-Arbor modificado. Lo que dice es que en el grupo 1, ¿cómo se dice esto? En el cuadro, no es cuadro, es se me ha ido la palabrita. Bueno, esta principalmente afecta a una sola región ganglionar. Se localiza en un solo órgano o extralinfático. En el 2, afecta a 2 o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma o una afectación extralinfática o una de las regiones de los ganglios del mismo lado del diafragma. En el grado 3, afecta a 2 o más regiones ganglionares en ambos lados del diafragma, que también puede estar acompañada de afectación extralinfática o de afectación esplénica. En el grado 4 afecta de forma difusa y diseminada a uno o más órganos o tejidos extralinfáticos, asociados a la afectación de los ganglios linfáticos o la afectación de la médula ósea o hepática. Y estos ya son estadio 4. Se puede valorar lo que son factores clínicos, en este caso. Hay también factores biológicos. En los clínicos, lo que se tiene que ver es el índice pronóstico internacional, por eso la sigla IPI. En este se tiene que ver que la persona, como ya habíamos dicho, es predominantemente en la edad adulta. Entonces, este tendría que tener una edad mayor a 60 años. En el estadio Ann-Arbor 3 o 4, en estos dos principalmente. La LDH por encima de lo normal. Un número de sitios nodales comprometidos y el performance status del eco. Esos principalmente lo que serían los factores pronósticos. Ahora, lo que serían los, no está aquí, en los factores biológicos, lo que se tiene que ver es el BCL6, que son raros, y el BCL2, que son, aparecen poco, como el 20% más que todo. Y el MIC, que es de 5 a 10%, y es el de peor pronóstico. Después, en el cuadro clínico, la primera masa que se encuentra es de crecimiento rápido. Esto se presenta en los nódulos linfáticos principalmente, y se puede aparecer como cuadro clínico lo que se llama los síntomas B, que es fiebre, pérdida de peso, sudoración profusa nocturna. También estos principalmente aparecen más comunes. Después pueden aparecer otros síntomas, que es el cansancio, el sarpullido, el picazón en la piel, hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello, la axila y el ingle. Después, en el diagnóstico, principalmente se tiene que ver los antecedentes y el examen físico. Antecedentes de que si el paciente te cuenta que no sé qué noches anteriores ha tenido sudoración, que posiblemente haya perdido de peso, que haya estado con mucha fiebre, en ese caso. Y en caso de que en el examen físico se llegue a encontrar lo que es el crecimiento rápido o de algunos nódulos. Después se puede hacer lo que es el recuento sanguíneo completo y estudios bioquímicos de la sangre. Estos sirven para verificar el número de glóbulos rojos, blancos y plaquetas y la cantidad de hemoglobina principalmente.
Después tenemos lo que es la prueba de lactato deshidrogenasa. Se utiliza más que todo para medir la cantidad de LDH y un aumento de en la sangre se podría decir un signo de lesiones en los tejidos, produciendo linfoma u otras enfermedades. Después se utiliza lo que es las tomografías computarizadas y lo que es la tomografía por emisión de positrones. Esto es principalmente para ver la localización. Y también se puede hacer lo que es, una vez localizado, se puede utilizar lo que, no se puede utilizar, sino se puede hacer lo que es la aspiración de la médula ósea, o finalmente se puede hacer, bueno, anteriormente se puede hacer una inmunohistoquímica, donde se tiene que ver los marcadores principalmente para determinar lo que es ciertos antígenos en el paciente. Y la aspiración de la médula ósea y la biopsia se tienen que hacer para confirmar más que todo lo que se encuentra en la persona. La biopsia se toma del ganglio linfático y esta puede ser por escisión. Esta escisión se da lo que es el procedimiento completo de un ganglio linfático. Y la incisión se podría tomar lo que es una extracción parcial de lo que es de un ganglio linfático. Y estas dos principalmente. También se necesita esta biopsia para diagnosticar, para confirmar lo que es lo que se había sospechado. Y una vez que se toma ya la biopsia, se lleva a microscopía y se tiene que observar lo que es una infiltración difusa completa o parcialmente en la arquitectura interfolicular. Sí, en la arquitectura interfolicular. Y esta tiene que ser de las células B grandes transformadas, donde lo que va a dar es una morfología centroblástica, inmunoblástica y anaplástica. Depende de cuál de estos llegue a salir. El que es más común es el centroblástico. Ya, ahora en el tratamiento lo que se debe hacer con esto, en estos casos, es hacer quimioterapia antineoplásica, combinada con este CHOP. Lo que se utiliza son fármacos fármacos principalmente, lo que es la ciclofosfamida, la doxorubicina, la vincristina y la prednisona, más rituximab, aunque se tiene en cuenta que hay otros esquemas también que tienen que contener antraciclina, que da la misma eficacia. En estadio 1 y 2, sus tumoraciones pueden tratarse eficazmente. Lo que es el ANBOR, se tiene que ver de acuerdo a eso. Y se tiene que hacer 3 o 4 ciclos de quimioterapia antineoplásica seguida y de radioterapia sobre la zona afectada principalmente. Estos de 70-80% afecta al tejido abundante, si es en el estadio 2, 3 y 4. Bueno, esto se tiene que hacer de 6 a 8 ciclos. Y además se tiene que utilizar lo que es la rituximab. O se tiene que hacer, en este caso, depende al órgano que es dañado, se tiene que hacer un autotrasplante. O se puede hacer también autotrasplante de la médula ósea, que es mejor que la quimioterapia. Esto se logra una supervivencia prolongada sin signos de enfermedad en cerca de 40% de los pacientes si son sensibles a la quimioterapia después de una recidiva. Bueno, continuando con el linfoma folicular. Siguiente, por favor. Que es una de las que está en mayor porcentaje de los linfomas no Hodgkin.
En definición tenemos que es un cáncer también de las células B, bueno, que encaja en casi la mitad de los linfomas. Este cáncer es una forma que afecta generalmente a adultos también, mayores a entre 55 a 65 años, edad media 60, más frecuente en mujeres y muy rara en niños. Siguiente, por favor. Bueno, las causas hasta ahorita se desconocen, pero hay factores predisponentes, como el tabaco, el alcohol, la alimentación también. Se halló una relación con el consumo de carne y leche, además de los nitratos y nitritos. Siguiente, Anita. Ya. El cuadro clínico va a empezar por una hinchazón indolora en los ganglios linfáticos en el cuello, las axilas y las ingles. Va a haber una fiebre sin razón, sudoración nocturna, que va a ser intensa. También va a haber una pérdida de peso que no deseada ni intencionada. Va a haber un cansancio, infecciones y hemorragias. La clasificación, según OMS, en 2008, esta es la última clasificación, los grados 1 y 2 se denominan linfoma folicular de bajo grado y el grado 3A linfoma folicular de alto grado y el grado 3B como linfoma difuso de células grandes. Bueno, el diagnóstico se va a realizar con un hemograma completo, un análisis de laboratorio que se realiza para analizar los 3 tipos de células sanguíneas que se elaboran de la médula ósea. Un diagnóstico exacto del linfoma folicular únicamente puede basarse en una biopsia de un ganglio linfático. También es necesario realizar un examen por imágenes. En particular, está recomendada una radiografía de tórax. Bueno, el tratamiento es una de las neoplasias, o sea que mejor responde a la quimioterapia y antineoplasia y a la radioterapia. En este caso se van a emplear el clorambucilo solo y la ciclofosfamida sola o la quimioterapia combinada con rituximab, ciclofosfamida y vincristina y prednisona o rituximab. Prednisona, también casi lo mismo que en el anterior linfoma. También otro tipo de tratamiento es los autotrasplantes, como el allotrasplante de las células madre hematopoyéticas, que producen altas respuestas completas en los pacientes con recaídas en este caso de un linfoma folicular. Buenas noches, compañeros. Acerca de los linfomas grandes anaplásicos, estas células es una entidad definida por reordenamientos cromosómicos que afectan lo que es al gen ALK en el cromosoma 2p23. Estos reordenamientos crean lo que son los genes de la función de ALK y estas las codifican para que sean activadas. Su etiología es desconocida, pero se subdivide en dos diferentes subtipos. En el subtipo ALK positivo, en donde existe una sobreexpresión del gen ALK, del receptor tirosinquinasa, del linfoma anaplásico como consecuencia de la translocación. En su cuadro clínico, siguiente, por favor. En el cuadro clínico es más caracterizado por la afectación de los ganglios periféricos, mediastínicos o abdominales. También se puede manifestarse la aparición de ganglios linfáticos de gran tamaño, que son indoloros, que especialmente se encuentran en la región axilar o cervical.
También se encuentra, bueno, hablando de los síntomas generales, incluye lo que es la pérdida del apetito, presentan cansancio. Algunos pacientes presentan lo que es pérdida de peso, una sudoración nocturna y fiebre. También puede tener afectaciones mediastínicas, como son tos, disnea o edemas. En la clasificación se subdivide en un linfoma anaplásico de células de ALK grandes, ALK positivos, que se caracteriza por la expresión de una proteína llamada quinasa del linfoma anaplásico. Y también en el linfoma anaplásico de células grandes ALK negativo. En el diagnóstico, en primer lugar, se basa lo que es en la historia clínica y un examen físico del paciente. Y también que se confirma con el examen histopatológico e inmunohistoquímico de una biopsia ganglionar. Esta muestra muestra lo que es un patrón de crecimiento cohesionado con una afectación en los senos ganglionares y la citología y una citología anaplásica. También existe lo que es una expresión en el antígeno de la membrana CD30, lo cual especialmente aparece en los subtipos ALK negativos. Y en los ALK positivos se puede detectar la proteína ALK mediante la inmunohistoquímica. Otras pruebas que se puede también realizar es el examen de sangre, el examen de médula ósea, análisis de imagen como es tomografía computarizada y rayos X. En el tratamiento, de primera línea es la quimioterapia, basada en lo que es en la administración de la antraciclina. También se utiliza, también en la combinación de la radioterapia, se realiza en diferentes estadios, mayormente en los estadios 1 y 2 de la enfermedad. En pacientes que son pediátricos se emplea fármacos como es el metotrexato, la citarabina y el etopósido. En casos de que exista una recidiva, como tratamiento de primera línea, en casos de que presente un mal pronóstico, se administra lo que es la quimioterapia a dosis elevadas, seguida de un trasplante autólogo de células madre. Y eso sería todo acerca del tema. Gracias. Disculpe, doctor. ¿Será que podríamos continuar la siguiente clase? Algunos compañeros tienen prácticas y los que ponen también. Bien. Hola, hola. Ya, perfecto, lo dejamos para la siguiente clase. Gracias, doctor. Muy bien. Que tengan muy buenas noches. Hola, doctor. Hola, doctor.